Hace ya aproximadamente 25 años atrás, se le diagnosticó a mi padre una enfermedad sumamente grave y, lamentablemente, a partir de ese momento su salud nunca pudo recuperarse. Desde el inicio, teníamos en conocimiento previo que una bruja desempeñó un papel crucial en este asunto y que ella era la culpable de esta desgracia. Efectivamente, esta bruja hizo una promesa de acabar con él mucho tiempo antes y, con el paso del tiempo, esa promesa siniestra finalmente se cumplió. Días previos a su fallecimiento, presenciamos un fenómeno sorprendente: una bola de fuego descendía desde lo alto de los cerros hasta nuestro hogar. Sin embargo, en medio de esta inusual manifestación, mi padre se mantenía imperturbable, sin buscar refugio alguno. Incluso en medio de esta intensa y misteriosa situación, se dirigía a mi madre, ordenándole que me cubriera con una cobija, y juntos, con determinación, rezáramos fervientemente. Esta rutina de oración y protección se mantenía constante, con la esperanza de que, al final, la presencia de la bruja maligna se desvaneciera y la normalidad regresara a nuestras vidas. Hasta que finalmente la bruja decidía retirarse, podíamos finalmente abandonar nuestro escondite. Sin embargo, hubo una ocasión en la que mi miedo se volvió tan grande y abrumador, que desafié mi instinto de resguardo y me aventuré a salir de mi escondite para abrazar a mi padre. En ese momento, me encontré de frente con una visión que aún perdura en mi mente: la figura oscura y siniestra de la bruja. Era una imagen aterradora, un pilar ante la oscuridad, con su apariencia horrenda adornada con garras y dientes puntiagudos. Además de su aspecto escalofriante, su olor era verdaderamente repugnante y su piel parecía corroída y afectada, como si estuviera consumida por la lepra o alguna otra infección en la piel. En los años de juventud de este ser, ella ocupó el lugar de novia en la vida de mi padre. Sin embargo, cuando mi padre descubrió que ella estaba inmersa en la práctica de la magia negra, tomó la decisión de poner fin a esa relación apenas días antes de la fecha de la boda que habían planeado. Fue en ese momento que los caminos de mi padre y la bruja tomaron rumbos diferentes. Fue luego de este desenlace que mi padre y mi madre se conocieron y se volvieron novios. La bruja, llena de ira y resentimiento, experimentó un enfurecimiento profundo y sin igual por la ruptura. Su rabia fue tan inmensa que decidió tomar medidas drásticas para vengarse. Con un odio ardiente, esta lanzó una maldición dirigida directamente hacia mi padre. Un maleficio que buscaba atormentar y afligir a mi padre, sembrando la semilla de su propia destrucción. Nuestro día a día se convirtió en un constante desequilibrio entre la inquietud y la angustia. Mientras mi padre luchaba contra una enfermedad terminal que gradualmente lo consumía, en paralelo, enfrentábamos una presión constante proveniente de esta criatura malévola que parecía empeñada en atormentarnos. Nuestra familia quedó atrapada en un conflicto emocional y espiritual, tratando de sobrellevar tanto la pena por la enfermedad de mi padre como la opresión que la presencia oscura de esta entidad ejercía sobre nosotros. Este ciclo de turbulencias continuó hasta que finalmente llegó el fatídico día en que mi padre partió de este mundo. Aunque experimentamos dolor por su pérdida, también sentimos un alivio mezclado con la tristeza al ver que su sufrimiento había llegado a su fin. En ese periodo, yo tenía apenas 7 años, mientras que mis hermanos eran aún más jóvenes, con edades alrededor de 5 y 3 años. La partida de mi padre nos golpeó con fuerza, y con un nudo doloroso en la garganta, participamos en su sepelio conforme a nuestras creencias religiosas. Fue en ese momento que comenzamos a asimilar la realidad de que nunca volveríamos a verlo con vida. Sin embargo, en retrospectiva, descubrimos que nuestra percepción estaba equivocada. Ese momento marcó tan solo el comienzo de una pesadilla aterradora que nos consumiría. En la noche en la que mi padre falleció, la oscuridad y la tristeza se hicieron presentes. En las primeras horas de la madrugada, mi madre experimentó algo inusual y perturbador. Sintió como si alguien estuviera tirando de sus pies, como unas manos invisibles buscando su atención. Esta sensación la llenó de miedo y desconcierto.
Ante esta extraña situación, mi madre buscó protección poniéndose a orar. Durante esos días siguientes, en medio de la inquietud que rodeaba a nuestra familia, una nueva y desconcertante experiencia se sumó a la lista de acontecimientos extraños que nos estaban aquejando. Fue mi hermano menor quien, en una tarde, tuvo un encuentro que desafió cualquier lógica o explicación racional. Mientras observaba desde la ventana, vio a un hombre caminando en círculos justo afuera de nuestra casa. Pero lo que vio no era un simple transeúnte, la descripción que mi hermano proporcionó nos dejó sin palabras. Asustado por la presencia de este individuo y su apariencia inusual, mi hermano corrió hacia mi madre, para compartir lo que había visto. Con voz temblorosa dijo: «Mami, afuera hay un hombre muy raro. Se parece a mi papá, pero este tiene cola, barba y cuernos». La sorpresa y la confusión llenaron la habitación mientras tratábamos de entender la descripción que mi hermano nos estaba dando. La visión de este ser, que se asemejaba a mi padre, pero con elementos que desafiaban toda lógica, se convirtió en un enigma adicional en medio de las ya complejas situaciones que estábamos enfrentando. Al escuchar las palabras de mi hermanito, una sensación de miedo y nerviosismo me invadió por completo. Temblaba de pies a cabeza mientras nos abrazábamos con un sentimiento de terror compartido. Estábamos unidos en ese momento, buscando consuelo y seguridad en la proximidad de nuestra familia. La espera se hizo larga, y mientras la noche continuaba, esperábamos ansiosamente que llegara el amanecer. Cada minuto parecía eterno mientras aguardábamos en la oscuridad, deseando que ese ser que nos había causado tanto miedo finalmente se fuera. La tensión aumentaba a medida que la noche avanzaba y los sonidos de la madrugada parecían más intensos. La incertidumbre y la expectativa se palpaban en el aire, mientras permanecíamos alerta ante cualquier señal de que el ser se había alejado. En la semana en la que se celebraba el Día de Muertos, coincidiendo con el 9º día desde la partida de mi padre, ocurrió un suceso que cambió aún más el curso de los eventos. A la 1 de la madrugada, un golpe en la puerta retumbó en la casa, llenando el ambiente de una aura tensa y misteriosa. Con el corazón latiendo rápido, mi madre, llena de temor, se dirigió a la puerta y, con manos temblorosas, la abrió. Lo que encontró al otro lado dejó a todos boquiabiertos. Allí estaba mi padre. O al menos, una figura que se parecía a él. Las palabras que salieron de la boca de esa figura eran inquietantes: «He venido por ti, María. Deja a los niños y no tengas miedo». Mi madre, sobresaltada y asustada, cerró la puerta de inmediato. La incredulidad la invadió mientras trataba de procesar lo que acababa de presenciar. Era mi padre, pero su apariencia había sido distorsionada de una manera inquietante. Era mi padre, pero tenía rasgos de un demonio, dando lugar a una sensación de extrañeza y terror. Desde esa noche en adelante, un patrón inquietante se repitió. Exactamente a las 12 de la madrugada, mi madre empezaba a tener convulsiones. Era evidente que algo extraño estaba ocurriendo en ese momento. Su comportamiento cambiaba drásticamente, y su lucha era claramente audible en la habitación. Pronto descubrimos que había una conexión con el alma de mi padre. Parecía como si su espíritu tomara posesión de mi madre en ese instante. Esta revelación nos dejó perplejos y con un montón de preguntas sin respuesta. La idea de que su alma seguía presente y tenía influencia sobre mi madre era desconcertante. La razón detrás de esto radicaba en un compromiso que habían hecho como pareja. Al casarse, habían jurado que, si uno de ellos moría, el otro vendría por su compañero incluso más allá de la muerte. Esta promesa, que en su momento había sido un símbolo de su amor, ahora se manifestaba de manera inquietante en las convulsiones nocturnas de mi madre. Mi papel de hermana mayor me sumía en una carga emocional muy grande. Tenía que cuidar de mis hermanos menores y de mi madre, que enfrentaba diariamente las visitas del alma de mi padre, que parecía estar alejada de Dios. Mi corazón se llenaba de pesar al ver a mi familia lidiar con estas experiencias inexplicables.
La responsabilidad de protegerlos y mantenernos unidos me pesaba profundamente. La situación alcanzó un punto en el que sentí la necesidad de buscar ayuda. Con temor, me acerqué a mi tía, la hermana de mi madre, y compartí con ella la realidad que estábamos enfrentando. La presencia constante del alma de mi padre y las perturbadoras experiencias estaban afectando a todos nosotros en niveles profundos. La respuesta de mi tía fue de gran apoyo dado una solución. Ella tomó la iniciativa de traer a una curandera de Catemaco, Veracruz, una experta en este tipo de situaciones. Estas curanderas eran conocidas por su habilidad para enfrentar desafíos espirituales y curar desde las profundidades de los pantanos. La decisión de involucrar a esta curandera fue tomada con la esperanza de encontrar respuestas y alivio para las dificultades que enfrentábamos. A pesar de los esfuerzos de mi tía y su intención de ayudar, mi madre se resistía enérgicamente a aceptar cualquier tipo de ayuda externa. La situación era complicada, parecía estar luchando internamente entre la influencia que la dominaba y su propia voluntad. Se movía con dificultad, oponiéndose a cualquier intento de intervención que pudiera cambiar su situación. La curandera, con su experiencia en temas espirituales, representaba una posible solución en medio de la confusión. Sin embargo, mi madre parecía temer lo desconocido o sentir que estaba perdiendo el control de la situación. Estaba atrapada en un conflicto interno que la llevaba a rechazar la ayuda que se le ofrecía. Llegada la medianoche, la curandera, visiblemente nerviosa, tomó una decisión drástica. Ordenó a mi tía que sacara a los niños de la casa, preocupada por su seguridad. Mientras esperábamos afuera, el ambiente estaba lleno de tensión y ansiedad. No sabíamos lo que estaba ocurriendo dentro, pero esperábamos con la esperanza de que la intervención de la curandera trajera algún alivio a la situación de mi madre. Mientras tanto, dentro de la casa, la curandera trabajaba en conjunto con mi madre para enfrentar lo que parecía ser una presencia oscura que la afectaba. La resistencia de mi madre a recibir ayuda se manifestaba de manera intensa. Con el corazón lleno de miedo y desesperación, se escondía debajo de la cama, lanzando maldiciones y gritando en un intento desesperado de alejar cualquier influencia que la acosara. Las palabras que salían de su boca eran una mezcla de súplicas y negativas fervientes: no quiero que me toques. Sus gestos eran un reflejo de la lucha interna que estaba librando, una batalla que parecía extenderse más allá de lo visible. Ante esta situación, mi tía y la curandera tomaron medidas enérgicas y valientes. Con determinación, lograron agarrar a mi madre y la llevaron al centro de un círculo que habían creado con alcohol. Esta acción, cargada de simbolismo y propósito, buscaba establecer un espacio protector y sagrado en medio de la agitación que los rodeaba. En ese círculo, se pretendía llevar a cabo la intervención espiritual necesaria para liberar a mi madre de la presencia que la atormentaba. La resistencia de mi madre no disminuyó fácilmente. En el centro del círculo, comenzó a retorcerse en una lucha dolorosa. La intensidad de su sufrimiento era evidente en cada movimiento, y su rostro reflejaba una mezcla de dolor y angustia. La fuerza con la que se retorcía deformó su rostro en una expresión que era un testimonio vivo del tormento que estaba experimentando. El dolor se convirtió en una presencia palpable, y poco a poco, la energía que la había mantenido en movimiento se desvaneció. Finalmente, mi madre se desmayó, vencida por la agotadora lucha interna y la intensidad de la experiencia. Su cuerpo yacía en medio del círculo de alcohol, aparentemente en reposo, pero marcado por las huellas del dolor que había soportado. En ese momento crítico, la curandera habló, rompiendo el silencio con palabras directas y cargadas de significado. Su voz era firme y segura, llevando consigo la experiencia acumulada en el ámbito espiritual. No estamos solos en esto, declaró con convicción, dejando claro que nuestra situación era compartida por más que nosotros. Las palabras de la curandera revelaron una realidad perturbadora. Dos presencias oscuras y negativas habían invadido nuestro entorno.
Una de ellas era el espíritu de un hombre recién fallecido, atrapado en una especie de limbo espiritual. La otra era una bruja, con intenciones maliciosas, que tenía su mirada puesta en el alma de mi hermana. Estas fuerzas oscilaban en el bajo astral, donde la negatividad y la oscuridad prevalecían. La bruja, en particular, presentaba una amenaza inminente. La curandera explicó que estaba esperando en la recámara, acechando en las sombras. Su objetivo era esperar a que la curandera se fuera para intentar apoderarse del alma de mi hermana. Esta descripción cruda dejó en claro la gravedad de la situación y la urgencia de tomar medidas. La presencia del hombre fallecido parecía estar cargada de preocupación, especialmente por sus hijos. Dirigiéndose a José de manera directa, la curandera buscó establecer una conexión, invitándolo a acercarse. Su tono era comprensivo y cálido, indicando su deseo de comunicarse y transmitir un mensaje importante. La curandera no juzgó a José, sino que reconoció que una maldición lo dominaba. Le explicó que esta maldición lo estaba arrastrando hacia un destino oscuro, lejos de su verdadera naturaleza. En esencia, le estaba ofreciendo una explicación para su comportamiento. Tú no eres malo, solamente estás dominado por una maldición que te hicieron. Tu alma, poco a poco, es arrastrada al infierno. Si quieres luz, yo te llamaré para que trasciendas si logras descanso eterno. Pero tienes que prometerme que no dañarás a tu familia. La decisión de José fue valiente y crucial. Aceptó someterse a un proceso guiado por la bruja curandera. Este proceso tuvo como objetivo liberarlo de la influencia negativa que lo había atrapado. El ritual tuvo éxito y se vio reflejado en un humo blanco que ascendió hacia el cielo, simbolizando su liberación y transformación. La reacción de la bruja ante esto fue intensa. Su enojo y frustración eran evidentes mientras se retorcía en su lugar. A pesar de su intento por mantener su control, no pudo hacer nada para detener el proceso que estaba ocurriendo ante sus ojos. La atmósfera se llenó de un sentimiento de alivio y gratitud mientras observaban el cambio en José. El proceso de liberación estaba en marcha y se podía sentir como el ambiente se volvía más ligero. Era evidente que mi padre estaba encontrando finalmente la paz que tanto necesitaba después de luchar contra la oscuridad. El proceso de sanación continuó con esfuerzo y dedicación. A través de una serie de rituales de despojo, enfrentamos las influencias negativas con determinación. Pasaron horas llenas de tensión y perseverancia, pero mi madre no se dio por vencida. Comprendimos la importancia de afrontar este desafío con valentía y firmeza. Finalmente, obtuvimos resultados positivos. Después de un trabajo constante y colaborativo, logramos que la bruja que nos afectaba se retirara. Experimentamos un alivio profundo y una sensación de liberación al verla alejarse. Sin embargo, antes de partir, la bruja dejó una última advertencia. Juró venganza con palabras llenas de odio y rencor, recordándonos que su influencia no se desvanecería fácilmente. Esta amenaza pendía sobre nosotros, recordándonos que debíamos permanecer alerta y preparados para cualquier eventualidad. Hoy en día, vivimos con la sombra de esa advertencia. Reconocemos que la entidad podría intentar regresar en algún momento, buscando aprovechar cualquier oportunidad para atacar nuevamente. Mantenemos una actitud de cautela, conscientes de la posibilidad de un nuevo enfrentamiento. La experiencia de mi madre durante la posesión espiritual tuvo un impacto profundo en su vida. Desarrolló un don especial que le permitía cuidarnos y protegernos de manera única. Este don actuaba como un vínculo entre el mundo de los vivos y los muertos, y le otorgaba la habilidad de percibir la presencia de fuerzas oscuras, como demonios, que intentaban hacernos daño. En los días siguientes, mi madre experimentó sueños que parecían estar relacionados con mi padre. Estas visiones nocturnas la hicieron sentir que él seguía presente de alguna manera. En uno de esos sueños en particular, mi padre parecía estar despidiéndose de ella.
La atmósfera en esos sueños era tranquila y reconfortante, como si estuviera tratando de transmitir un mensaje de calma desde otro plano. La imagen de mi padre en el sueño mostraba una sonrisa sincera y afectuosa. Era como si quisiera asegurarse de que mi madre entendiera que él estaba bien y agradecido por todo lo que ella había hecho por él. A través de esa sonrisa, parecía estar expresando su gratitud por el amor y el apoyo que había brindado durante los momentos difíciles que atravesamos. Estos sueños dejaron una huella profunda en mi madre. La conexión que experimentó con mi padre, incluso en sus sueños, le trajo una sensación de paz y consuelo. Parecía que su partida había sido una transición hacia un estado de tranquilidad y amor, y el mensaje de despedida en el sueño reforzó esa impresión. Este nuevo don o sentido le daba a mi madre la capacidad de anticipar amenazas y actuar de manera preventiva para garantizar nuestra seguridad. Con el tiempo, logramos encontrar cierta tranquilidad, sabiendo que teníamos a alguien en quien podíamos confiar para defendernos. A medida que crecimos y formamos nuestras propias familias, fortalecimos nuestros lazos y nos preparamos para cualquier eventualidad. La amenaza de la bruja de las montañas seguía presente, pero estábamos dispuestos a enfrentarla con valentía. Comunidad de relatos de terror, quiero invitarlos a visitar nuestro canal secundario, Voces Siniestras. En este canal encontrarán más de nuestro contenido que no ha salido a la luz en nuestro canal principal. Apóyanos suscribiéndote, activando la campanita y mirando nuestros videos, para que no te pierdas ninguno de nuestros relatos. Si te gustan estos relatos, te invito a suscribirte a este canal, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Gracias por escucharnos y apoyar nuestro proyecto. Relato escrito y adaptado por Ángela Martín, para relatos de terror.